Bueno, muchas gracias por quedarse. Muchas gracias por quedarse hasta esta entrevista. Y ahora voy a invitar a pasar a sentarse acá a Paola Castillo, nuestra invitada y foco nacional en esta segunda versión del Festival de Cine de Mujeres y Diversidades del Género FESMID, y a Camila Olmos, nuestra periodista y compañera, quien llevará a cabo esta entrevista. Muchas gracias. Bien. Bueno, como comenzó esta jornada, esta exhibición, y como les contó Violeta al inicio, Genoveva es una película que se registra a través de una fotografía familiar, las contradicciones de un Chile mestizo. La imagen de una bisabuela mapuche, de la cual no se tiene información, es el punto de partida de esta historia. Paola, cuéntanos por qué era necesario contar esta historia para ti, ¿cierto?, en lo personal y familiar, pero también para el público. Hola, buenas tardes a todas, todes. Y nada, gracias por ver la película y gracias por estar acá y gracias por la invitación nuevamente. De verdad, muchas, muchas gracias. Mira, fueron varias razones. Uno, la película empieza a concebirse por una parte porque, nada, uno siempre está buscando proyectos. En ese momento me embaracé de mi hija y claro, yo estaba por una parte con esa típica romantización, ¿no? Cuando nazca le voy a contar la historia familiar y de dónde viene, y en ese momento, en ese ejercicio me di cuenta que no sé nada, más allá de mis abuelos básicamente. Y por otra parte, a esta altura ya uno empieza a inventar, ¿no?, con el paso del tiempo, pero no me acuerdo si un poco antes, un poco después, pero más o menos por ese año, estaba en la casa de mi abuela. A mí me encanta buscar cosas, ¿no?, cuando uno se mete ahí a buscar las fotos antiguas ahí, y encontré una caja de zapatos, algunas cosas, y entre ellos un obituario, que es el que se lee, ¿no? El obituario en el sentido como dedicado a la muerte de mi abuelo, que lo había escrito un amigo de él. Y ahí dice, era hijo de una mujer pehuenche. Y me volvió a saltar otro recuerdo, que yo cuando chica le había escuchado a mi abuelo eso. Y alguna vez yo lo repetí o lo conté con mi familia y me dijeron que eso, ¿de dónde lo había sacado? Que era un sueño, un invento, pero no realmente por discriminación, sino que porque mi abuelo nunca lo dijo, digamos, ¿no? Y ahí me acordé de todo eso y relacioné nuevamente todo. La búsqueda de la película, la necesidad de contar una historia, y me pasó nuevamente lo mismo, lo invisibilizado, lo que no se ve, lo que no se quiere ocultar, y encontré que quizás esa necesidad mía de transmitirle algún relato de historia familiar a mi hija, de alguna manera también es la excusa para tocar un tema que a mí por lo menos de alguna manera siempre me ha interesado, ¿no? Como esos temas que están un poco en la frontera, esos mundos que no se ven, esa identidad que no se reconoce, ¿no? Y de ahí un poco fue explorando la película y fue saliendo. ¿Y antes de ser madre habías tenido esa inquietud o surge con la maternidad? No, yo creo que con la maternidad me fue más que nada tal vez la necesidad de contar algo, de transmitir. Yo creo que el tema más viene quizás antes. Yo hice una película que se llama La Última Huella, que fue mi primer largometraje, que ahí estuve trabajando con las hermanas Calderón, con Úrsula y Cristina, que eran como las últimas hablantes de alguna manera, como hablantes me refiero ya como un idioma más como cotidiano, y que habían sido de alguna manera las últimas que habitaron una forma de ser del pueblo yagán, que después fue totalmente aplastado, digamos, ¿no?, como que pasó con todos los pueblos de alguna manera originarios. Y ahí también me pasó algo similar, que tiene que ver con lo que no se ve o cómo la historia lo cambia, ¿no? Porque ese documental me acuerdo que nació un poco también mirando las noticias, y de alguna manera me encontré con un reportaje fotográfico de fotos muy bonitas en blanco y negro de Villuquica, donde vive la comunidad yagán, digamos,
y ahí vi a la abuela Úrsula. En ese momento yo no sabía quién era, digamos, ¿no? Pero veo una mujer majestuosa sentada en un sillón, que me enamoré, digamos, y veo al pie chiquitito y dice, bueno, mujer Yagán, bla, 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 y me acordé de las clases de historia, porque cuando yo estudié, por lo menos en el colegio, te hablaban todo el rato en pasado, ¿no? Como una cultura muerta, y yo imaginaba que era una cultura, no sé, un pueblo, una manera de habitar, que ya había miles de años de atrás, y nuevamente era como, nuevamente me encuentro con algo que no se ve, con algo que se tergiversa, y que justamente tiene que ver nuevamente con el mundo indígena, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que van como uniéndose, no sé si son tan concretas, no se van juntando ahí, cadenitas, momentos. Bueno, justamente en esta segunda versión de FestMeet se ha abordado mucho la temática de los pueblos originarios. En general, a tu parecer, ¿cuál es la representación que hay de los pueblos originarios en el cine chileno? Es una pregunta compleja. Yo creo que igual, hasta incluyéndome, de alguna manera creo que es difícil borrar 100% toda una cultura homogénica, patriarcal, de alguna manera, que está construida desde el poder. Realmente la historia está construida del poder, digamos, no de quien vence algo, y en este caso estereotipando de lo blanco, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sin darnos cuenta todavía, aunque yo creo que eso se está rompiendo, creo que en general, muchas veces sin darnos cuenta, caemos todavía un poco en lo folclórico, digamos, ¿no? Digo folclórico en términos como del mapuche guerrero o de cosas a veces sin darnos cuenta muy como en el rito, ¿no? Que es súper importante, pero una cultura y un pueblo es más que un rito, es más que eso, es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que eso también, tal como estamos deconstruyendo muchas cosas, creo que también se está deconstruyendo en el último tiempo, pero creo que en general todavía utilizamos mucho el imaginario desde ese plano, o el imaginario obviamente desde la denuncia, digamos, ¿no? De lo que se ha hecho, del genocidio, del aplastamiento, etcétera. Pero es complejo romper eso, porque además son temáticas que por mi experiencia, bueno, mi pequeña experiencia, porque también tengo otra película que hice hace poco, que es Frontera, y que aborda también el tema mapuche, que también es complejo, porque no es solo la visión que uno construye de quien mira, que un poco explora la película, pero también está muy contaminada de quien mira. Lo que quiero decir con eso es que en el fondo son temas que tienen tanta carga que tú los ves de una manera, como que en el fondo uno justifica en la cabeza las películas, ¿no? Como, bueno, viste que era feo, viste que era no sé qué, viste que era lo otro, ¿no? Entonces uno mira las películas, es como, no sé, hoy día una película sobre el conflicto mapuche, más allá de lo que muestro, no. La gente que está obviamente pro causa lo ve de una manera, la gente que de alguna manera lo ve de otra forma, en términos como que oculta, niega o piensa que aquí hay terrorismo desatado, te va a ver con esa mirada y es difícil romperla. Son construcciones milenarias, por así decirlo, y que recién hoy día yo creo que estamos recién empezando a tomar más conciencia por todo lo que vivimos en términos sociales, específicamente como país, y de la importancia de entender que dentro de estos mundos hay diversidad. De hecho, ahora en Frontera, por ejemplo, me pasó mucho que mucha gente de las comunidades, pese a que es una película compleja, porque de alguna manera también ve la propia división, por así decirlo, la diversidad que hay de opiniones del propio pueblo mapuche a cómo enfrentar el conflicto, ¿no? Pero ellos decían que bueno que se vea, porque también hasta el día de hoy hay una romantización y se entiende a ver al pueblo mapuche como si todos pensaran igual. Y ya ese ejercicio de que todos fueran iguales ya es una implantación hegemónica, ¿no? De poder de alguna manera, porque como cualquier comunidad hay diversidad. Sí. Y desde ese mismo punto de vista, esa representación que hay en el cine de los pueblos originarios, ¿lleva implícita de alguna forma la perspectiva de género? Que creo que también lo vemos acá en Genoveva. Yo creo, tampoco soy una súper estudiosa de todas las películas de alguna manera, pero yo creo que la perspectiva de género, estoy generalizando, obviamente que hay obras que la deben tocar, que la tocan, pero yo creo que el tema todavía perspectiva de género dentro de la mirada o la representación, mejor dicho, de nuestros pueblos originarios, desde mi perspectiva, todavía realmente es algo que está muy incipiente. Yo creo que estamos en una etapa anterior todavía, que incluso es más binaria aún, digamos, ¿no? Que es como lo blanco y lo indígena, es el poder, o sea,
es un poco lo que pasa en Genoveva, ¿no? O sea, yo de verdad mi familia, y quizás familia gracias porque un poco lo usé para lo que yo un poco veía, digamos que mi familia, por ejemplo, yo de verdad siento que tienen, no sé, obviamente tienen prejuicios como cualquier persona, pero no tienen mayor rollo ni prejuicio contra los pueblos originarios, el pueblo mapuche, etcétera, pero un poco lo que hacía un poco esos ejercicios con la foto, como a mí me interesaba que saliera como esa cosa más instintiva, más de guata, que no pasa por el filtro de pensarse, esa cosa que la tenía metida en el ADN, ¿cachai, no? Y por ejemplo, ahora que volví a recordar, la estuve mirando mientras con todo eso. Y claro, está desde mi sobrina, que al tiro de guata dice, sí, pues sí es verdad, pues si nosotros no somos bonitos. Pero también la señora María, que es de Colico, que vive con el pueblo mapuche, que es su mundo, que no tiene mayor rollo, también ella de guata dice, ay, sí, es que ella, cuando dice, no, ella es bonita, y uno dice, ¿pero qué es eso? No, porque como dijo que era mapuche, yo pensé que era feita, ¿cachai, no? Porque lo tenemos, está... arraigadísimo de alguna manera y porque tiene que ver con el poder, pues de alguna manera hay que justificar acciones militares, hay que justificar no tomas de tierra, lo que o sea, uno mucho habla como que esta división viene de los españoles, eso es mentira, digamos, el pueblo mapuche logró tener una serie de tratados con los españoles en su momento, y es cuando se conforma el Estado específicamente chileno-argentino, porque el Gualmapu es un gran territorio, digamos, no tiene estas divisiones que nosotros construimos, y fue un aplastamiento, y cómo entonces lo empezáis a justificar, y de alguna manera con la denostación del otro, ¿cachai? Es ladrón, es flojo, borracho, ¿cachai, no? Entonces eso, así hemos crecido de alguna manera, y es difícil, y por eso de alguna manera, no sé, pues cuando uno va a tomar a veces un trabajo, inconscientemente es como me va a poner más rubita, así, o más rubio, porque todo lo que es moreno exuda algo que no aceptamos en el fondo, nuestra morenidad, digamos. Claro. No sé si hay preguntas también, o posibilidad de preguntas dentro de quienes están aquí, si no... Bueno, continuando con el tema de la perspectiva de género, Paola, pero ya quizás yéndonos un poco más en otro tema. En una entrevista tú dijiste que hasta hace poco tiempo te molestaba que te llamaran a foros de mujeres o a hablar de cine de mujeres, simplemente por ser mujer. Sin duda, eso ya no te molesta, pero ¿ha cambiado esa perspectiva hoy día? Sí, yo creo que sí, por varias razones, ¿no? Uno, cuando me refería a eso, que inicialmente cuando, no sé, 20 años atrás o 15 años atrás, yo personalmente creo que no justifica necesariamente tener una opinión simplemente porque soy mujer, por así decirlo, ¿no? Entonces, si me invitaban a hablar de cine y género, era porque uno tenía una posición, o porque había idea, o porque tu filmografía la desarrollaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, como que había una tensión, ¿no? O sea, si vamos a tener un tema en común, bacán, pero va más allá de, ¿no? Después, obviamente que uno empieza a profundizar, y porque también, de alguna manera, se empieza a abrir también todo un tema, empiezas a vivir realidades, empiezas a darte cuenta que también yo, que pertenezco a una generación, había normalizado muchas cosas que no me había cuestionado. Entonces, en todo ese cruce de cosas, y a medida que uno empieza como a seguir creciendo, envejeciendo, te empiezas a dar cuenta que yo también desde mi, no sé, ignorancia, si tú quieres, o también de mis prejuicios, también tenía una visión un poco estructurada de lo que implicaba eso, ¿no? Y te das cuenta que es mucho más complejo, y obviamente lo vas entendiendo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, no es que uno cuando digo, no sé, obviamente que yo soy una mujer que veo hasta el día de hoy, lamentablemente, cómo los roles son marginalizados, cómo frente a una misma pega, ¿cachai o no? La mujer gana mucho menos, todo lo que se le exige, bueno, todo lo que ya sabemos, lamentablemente, pero eso no quiere decir, a mi juicio, que necesariamente yo por eso me declare feminista, y lo digo en el sentido por respeto, porque yo creo que eso tiene que ver con una práctica, tiene que ver con una complejidad, con un estudio que yo en ese sentido me siento obviamente cercana, pero siento que me arrogaría de alguna manera experiencias o saberes que no tengo, ¿no? Lo digo por respeto, no por, pero obviamente que uno es parte de todas esas demandas, causas,
y a la larga uno lo hace en la práctica, digamos, ¿no? De hecho, me preguntaban eso, yo también produzco, ¿no? Y básicamente trabajo con puras directoras mujeres, ¿no? O sea, siempre está eso ahí, ¿no? Como relevándolo. Bueno, desde ese mismo punto de vista también, pero pasando a tu rol más activista, ¿cierto? Estuviste siendo parte de gremios en torno al cine. Y en general, ¿cómo ves el cine que se está haciendo hoy día? Ahí lo mismo que tú decías, desde la creación, pero también de los espacios de exhibición. No, yo soy una entusiasta del cine chileno en todo su conjunto y en toda su diversidad, de alguna manera. Nada, quizá he tenido el privilegio también de ver cómo se construye algo. Cuando yo estudié cine afuera, cuando yo llegué como de vuelta a Chile, en ese momento no había nada. Y cuando no hice nada, no había ni fondos, no había ni festivales de cine, de alguna manera, ¿no? Entonces, he visto cómo va creciendo. Y obviamente que lo que estamos viviendo hoy día es una sumatoria de cosas, ¿no? Creo que es difícil decir por esta razón. Creo que muchas cosas, de alguna manera, levantar una institucionalidad, acceso a información, etcétera. Pero creo que en el aprendizaje hay una cosa que yo sí creo que es un elemento fundamental que tiene que ver con entender que la construcción cinematográfica realmente es una construcción colectiva y es una visión, es una posición frente a lo que uno mira, y al entender eso también acepta mucho más naturalmente la diversidad de alguna manera y la reconoce y la apoya, ¿no? Entonces creo que lo que está pasando hoy día, que más allá de que sigue siendo muy precario en términos a veces de hacer películas, la gestión cultural, pero eso pasa con el arte en general, más allá del cine lamentablemente, sí veo que hay que se permite y se valora justamente esa posición, el experimentar, el buscar, el que uno vea en cada película un sello distinto, ¿no? El entender que son procesos también, ¿no? Ahora llegué un poco tarde, pero escuchaba ahí a los chiques que hablaban de los cortos y como todos repetían un poco al final, ¿no? Como lo importante de hacer lo que uno quiere hacer, pero no en el sentido, yo no lo entiendo como en el sentido gótico, sino que como rescatar justamente esa creatividad única que tiene cada ser humano y regalarla de alguna manera para compartirla. Y en ese sentido creo que estamos viviendo un buen momento, específicamente, es lo que yo hago, por eso también es muy cercano a lo que voy a decir. Específicamente creo que el cine documental de alguna manera chileno está creciendo mucho justamente por esa diversidad, esa posición, pero volviendo a lo colectivo, porque hemos hecho un trabajo conjunto, digamos, ¿no? De apoyarnos, de aprender juntos, sugerirnos, de respetarnos, de entender que hay espacio para todos y para todes, y yo creo que eso es muy sano, y por eso uno lo ve ahora y la cantidad de obra muy potente que hay, impresionante. Y particularmente en Genoveva, ¿cómo fue colectivizar la memoria personal y de tu familia? Desde la generosidad de la gente con la que uno trabaja, que eso es muy bonito el cine también, porque a veces uno tiene una idea, pero a la larga tienes una comunidad que se hace parte de esa idea y de alguna manera la acoge, la abraza y va contigo, ¿no? Entonces en ese sentido se da desde ahí, se da desde lo creativo y en el caso como también de alguna manera explorar algo que nos pasa a todos, porque todos tenemos familia, todos tenemos una historia, un pasado. Yo creo que la mayoría, por cosas culturales, porque no se han relevado, porque no son importantes, no nos han motivado, no nos han impulsado a entender de dónde viene nuestra raíz, que somos parte de una cadenita, de alguna manera, ¿no? Y es súper importante para entenderse que hay un atrás y que no hay un delante, de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todos nos identificábamos un poco, entonces no fue tan difícil. Y por otra parte, en mi caso personal se ha ido dando, ahora quizás lo pienso más, los procesos documentales son larguísimos en general, entre que uno parte la idea, filma, edita, no sé si, en mi caso si la hago rápido 4 o 5 años, los promedios van por 8, 10, entonces de alguna manera son equipos que empiezan a ser tu familia, no amigos, no solo artísticamente, entonces de alguna manera en Genoveva yo estaba filmando con mis amigos, gente más allá de mi, he trabajado juntos, la Lola, que es la asistente de dirección investigadora, que es la que aparece para ir maquillando, hasta el día de hoy es mi hermana, digamos, más allá que sigue trabajando mis películas, Pablo Valdés, que es el fotógrafo, hasta el día de hoy sigo trabajando con él y es un amigo, ¿no? Entonces ahí fue fácil la verdad esa parte, yo creo, el de compartir y el de ellos de arropar. Bacán. Paula, en FestMeet 2022 también parte de las temáticas tienen que ver con memoria y derechos humanos.
¿Cuál es el mensaje que dejarías tú hoy día, a poco también de conmemorarse el Día del Cine Chileno? No sé si, bueno, exactamente un mensaje de alguna manera, pero quizás, no sé, yo creo que es súper importante la memoria y todos lo sabemos. Creo que la memoria te ayuda a entenderte, ayuda a entendernos, ayuda también a reparar muchas veces y creo que es vital. Por eso también celebramos el Día del Cine Chileno. Creo que hoy día más que nunca, por todo lo que estamos viviendo, hay que también quizás no solo pensar que es importante, sino que empezar en la acción a cultivarla. Hoy día creo que una de las partes que quizás nos tiene tan entredivididos, esquizofrénicos, fragmentados como país, es justamente porque se intenta o se sigue intentando, pero durante un tiempo que fue la dictadura se cortó una memoria y es como que te dejaron sin piso, ¿no? Y te volví a reconectar y están todos los pedazos medios partidos y tenés que de alguna manera empezar a entenderlos, ¿no? Y hoy día estamos viendo un proceso lamentablemente que hay gente que no valora esa memoria y sobre todo en este caso de derechos humanos. Entonces creo que es importante no solamente decirlo, sino que también en pequeñas acciones impulsar a que de alguna manera es muy vital si queremos de alguna manera trabajar en una cosa más colectiva común. Y por otra parte creo que está esa memoria que a lo mejor puede ser es tan relevante y tan importante como la memoria social, derechos humanos, pueblos originarios, nuestras historias como mujeres, ya tocando el caso, pero creo que también es importante entender que, por lo menos lo que yo creo, lo que yo he vivido, que la memoria personal es súper importante, como que a mí este ejercicio de ser genoveva, independiente de la película, independiente del viaje artístico, independiente de que de alguna manera para mí es una especie de carta de amor a mi hija, también me empecé, al entender más allá que son cosas que no están en la película a lo mejor, pero empecé a entender tantas cosas, empecé a entender, no sé, después de a mi abuelo, de por qué mi abuelo era tan, no sé, como santo y demonio a la vez, pero claro, empiezo a entender de dónde viene la fragmentación de su familia, hasta son detalles, como por qué me gusta el queso de campo, ¿cachai? No sé, como, y de alguna manera ese entender, hay algo que empieza a dar mucho más sentido y que cosas que pensé que de repente son raras o que no están bien, son parte de... Y la vida se empieza a ver de otra manera, en un sentido, no sé si la palabra correcta es más sano, pero bueno, es que esté mal lo otro, no es que, digamos, pero con una, no sé, sentir que eres parte de algo, y eso es muy bonito, de alguna manera, es medio básico, ¿no? Todos los seres vivos, las plantas, necesitamos una raíz, nada nace del aire, de alguna manera, todo tiene, es como el Avatar, o sea, Matrix, como lo queramos, se repite en todas las mitologías. Y en ese sentido creo que es importante quizá eso, y a veces es un simple gesto como estar en la casa, a veces con la persona mayor, digamos, ¿no? Y preguntarle simplemente dónde viene, qué nombre tiene, y puede ser 5 minutos y eso se va regalando, pero eso yo creo que es cultivar la memoria de alguna manera, pero una memoria hay que entender que no algo... La memoria es complejo de definir porque no es algo que no existe, está actuando todo el rato, ¿no? Y va transformando presente y futuro, ¿no? Entonces en ese sentido uno se está construyendo en ese pequeño ejercicio de que alguien te diga algo de tu historia familiar. Y eso yo creo que lo puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que, nada, pues estar ahí consciente más en ese presente, arropar esa memoria desde todos los planos posibles y dejarla querer, dejarse querer también. Súper. ¿Hay una pregunta? Ya, súper. Hola. Nada, primero que todo, la peli es muy bacán, yo ya la había visto, ahora me la repetí igual y fue como volver a acordarse de lo hermosa que era. Y me quedó dando vuelta igual un cuestionamiento, en verdad. Me pasó que vi la peli y, claro, tú igual dentro de todo no eres como una persona mapuche, como eres más winca en ese sentido. Y quizás quizás por qué todavía nos vemos a representantes mapuche, a directores, directoras, quizás como insertos dentro de lo que es el cine nacional, porque creo que todavía hace falta como esa presencia, esa importancia de estar ahí. Y nada, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Hay alguna forma de hacer algo? Quizás también preguntarte referentes mapuches, porque creo que solo conozco a la Claudia Guaquimilla nomás.
Y nada, eso. Sí, gracias de partida por tus palabras por la peli. Es un tema, yo creo que complejo porque viene más de atrás de alguna manera. Los creadores, en este caso cineastas, no que aparezcan de un momento para otro de alguna forma, ¿no? Entonces yo sí creo que ahora sí están pasando cosas, por así decirlo, ¿no? Desde el trabajo que hacen muchos festivales, el territorio, Figualmapo específicamente, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente como Francisco Guachiqueo, por ejemplo, que es del sur, aparte de la Claudia, digamos, ¿no? La misma Janet Payán, de alguna forma, pero todavía no hay mucho cineasta, no es que no se vea, lo que pasa es que no hay mucho, ¿no? Es como a veces yo también dirijo una organización y a veces te preguntan para un poco relevar, y claro, está Pacarati, por ejemplo, de Rapa Nui, uno podría decir también que está Karin Cuyul, que bueno, ya hizo una película, está preparando otra de alguna manera, pero tampoco hay mucha gente más de alguna forma, ¿no? Y yo confío, espero que eso de alguna manera se va a hacer más visible, quizás no ahora, en 4 o 5 años o en 3 años, de que dentro del escenario haya más esa diversidad de alguna manera, que no solo también tiene que ser de tema indígena, de tema de género, de edades incluso, no sé, de regiones, hasta ahí ver creadores de regiones también cada vez más, pero todavía si tú ves en la comparación con el centralismo es poco, ¿no? Pero creo que hay, por ahí ahí te tiro unos nombres, ¿no? Entre medio, y yo creo que, bueno, en ese sentido sí tengo una visión positiva, o sea, quizá yo tiendo a ver las cosas, no sé, más por procesos y periodos, ¿no? Yo sé que a lo mejor para ti o para muchos 10 años es como la vida entera, acá está, ¿no? Pero 10 años la verdad que es un suspiro, y en ese sentido veo que cada vez hay más gente, que hay más voces de alguna manera, y nada, lo importante yo creo que también ahora no es que solo, que es más complejo que no es solo decir, bueno, ahí está de diversidad, sino que también los relatos también tengan una forma de construcción. Bueno, nuestra forma de contar es muy, también, pues, implantada, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero creo que ahí van saliendo. Ahí sí o no, sí. Yo solo quería complementar una cosita. El otro día vine a ver una película que se llama Bajo Sospecha, que está acá afuera el afiche grande, y hablaba de que esta película Genoveva era como su madre. Entonces es algo que de a poquito se puede ir vislumbrando, pero claramente tiene un camino. Paola abre algo en eso. Y es una película que está hablada completamente en mapuzungún, entonces se las recomiendo que la vengan a ver, sobre todo si les gustó Genoveva. Eso era. Gracias, Pam. Sí, gran película, véanla, dirigida por Daniel Díaz, egresado de la Chile, pero cuesta resumir, ahí me voy a seguir un poco. Lo que pasa es que también a veces categorizar es complejo. Por ejemplo, Daniel, claramente tienen que ver la película, es mapuche, digamos, su historia es lo que uno podría decir dentro de las categorizaciones mapuche urbano, pero Daniel, bueno, no sé qué habrá pasado en el conversatorio, no es una persona que naturalmente te va a decir yo soy un realizador mapuche, ¿no? Porque implica una categoría y porque esa palabra implica todo un proceso de alguna manera, no solamente tener un apellido, sino que puede estar relacionado con cada persona, una forma de habitar, una costumbre. Entonces también es muy complejo de alguna manera, ¿no? Y también es complejo porque uno necesita categorizar para entender, para abrir espacio en términos políticos, de poder, pero por otra parte estamos todos nosotros tratando de no categorizar, ¿no? De justamente no poner apellidos de alguna forma, ¿no? Pero hay mucho que hacer de alguna manera, pero lo positivo que creo yo, que entre todo lo que falta, se están abriendo espacios, digamos, y con eso quiero quedar y con eso quiero empujar de alguna manera y seguir apoyando lo que se pueda abrir. Paola, bueno, para finalizar, te voy a hacer 5 preguntas que no tienes que pensar mucho. Lo primero que se te venga a la mente. Primero, ¿qué es lo que nunca te puede faltar en un rodaje? Hoy tiendo a pensar.
Estar con gente querida. Es que no necesito nada más que eso. Bueno, la cámara, digamos, el sonido, pero no con gente querida. El resto yo me aguacho con cualquiera, pero sí necesito gente a mi lado querida de alguna manera. ¿Y tienes alguna cábala antes de grabar? No, ¿No? no. ¿Película favorita de los últimos 10 años? Favorita de los últimos 10 años. Uf. Qué horror. Ya, lo siento, pero voy a ser chauvinista. A puro documental chileno. No. No, sinceramente no, es difícil decir una película favorita en mi caso, pero no sé, hablando de documentales chilenos, y no es porque se acaba de citar ahora, del último tiempo, me gusta mucho Bajo Sospecha, Su Frescura, me gusta mucho lo que están haciendo, sobre todo las generaciones jóvenes. En documental, El cielo está rojo, la Francina Carbonell, Francina. Está también, no sé, Visión nocturna, por así decirlo, Al amparo del cielo, de Diego Costa. Creo que más que una película, creo que la generación más joven, entre comillas más joven, del documental hoy día, que son más o menos una generación que está, no sé, entre los 28, 30 y tantos años, están haciendo películas muy, muy, muy importantes, no solo en la temática social y de las reflexiones que abren, sino que también en términos artísticos, de búsqueda, de reflexión, ¿no? Y yo creo que ahí están mis favoritos. Lo siento por los grandes monstruos chilenos que tenemos hoy día, pero sí, al final es puro documental. Bueno, me estoy acordando ahora de varias en la cabeza, pero ya ahí podría seguir. Otros latinos. ¿Y alguna directora de cine documental favorita o que sea referente? Siempre preguntan por los referentes y me he dado cuenta que en realidad no tengo una obsesión tan clara por esta cineasta de alguna manera, ¿no? A nivel global, no sé, me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo en general, el trabajo, por ejemplo, que hace Petra Costa, o el trabajo que hace Natalia Almada, el trabajo que hace Tatiana Hueso, por ejemplo, pero no sé, también hay cosas muy potentes que está haciendo Lola Arias, que es una argentina. Entonces, en ese sentido, yo diría que más que una persona favorita, me gusta la energía de gente de alguna manera que es consecuente con su pulsión, con buscar, que se arriesga, que sale de su zona de confort, pero a la vez que también hay una reflexión, que uno puede percibir que hay una reflexión artística muy profunda, de alguna manera. Ese tipo de películas o de mujeres creadoras en este caso me atrapan de alguna forma. Y por último, ¿periodista o cineasta? Cineasta, y no tengo duda, pero no, yo encuentro que el periodismo es un arte, sinceramente, pero yo la verdad nunca ejercí periodismo, solamente lo alcancé a estudiar, hice la práctica. Entonces, en ese sentido, de hecho, siempre cuando me mencionan que soy periodista, digo, debería decir que no, pero no es por renegar. De hecho, de verdad creo que es un gran arte y aprendí mucho de lo que estudié. Creo que me dieron nociones muy buenas de ciertas cosas, pero claramente no lo ejercí. Y de verdad, independiente que uno trabaje con realidad, imágenes, son artes y oficios totalmente distintos. Están buscando otras cosas en el fondo, ¿no? Y claro, mi experiencia ha sido maravillosa en el sentido de que he podido desplegar lo que amo. Y claro, cuando me encontré con el cine a los 20 y tantos años sin saber qué implicaba eso, creo saber ahora, pero la verdad todavía creo que no sé muy bien, lo ejercito, es lo que ejercito de distintas maneras, ¿no? Así que un amor profundo. Bueno, Paola, muchas gracias por tus palabras, por esta instancia, haberte quedado con nosotros, así que todos muy agradecidos de ti. No sé si alguien... Gracias. Bueno, el aplauso, por supuesto. Gracias. Te vamos a hacer un regalito. Un regalito FESMIT para ti, para que nos lleves a todas partes contigo. Mucho cariño, muchas gracias. Y muchas gracias a toda la equipa, a todos los que están presentes. Todos sabemos lo difícil de hacer películas, levantar cosas, gestiones, así que nada, de verdad muchas gracias por todo este espacio, por la conversación que es tan necesaria y por su compromiso, por todo y por ser un colectivo y estar trabajando juntas. Así que nada, de verdad que los regalos son para mí. Muchas gracias. A todos, a todas, todes.